Preciosa noche, aleluya. Quiero que meditemos bajo el tema cómo construir correctamente, aleluya. Y es que esta misma tarde, mientras oraba al Señor, salía este clamor de mi vida y de mi alma, diciéndole: Señor, ayúdame a construir en ti, ayúdame, aleluya, a construir correctamente los planes que tengo en mi vida, aleluya. Sabemos que cuando hablamos, aleluya, de una construcción, hablamos de una obra que hacemos con mucho esfuerzo, con planificación, para un fin o un propósito determinado, esperando que se mantenga firme, aleluya, gloria al Señor. Cuando hablamos de obra, generalmente pensamos en un edificio, pensamos en una casa, pensamos en una escuela, en una construcción, aleluya, con materiales de cemento o de bloque. Pero sabemos que las construcciones que cada persona tiene en su vida no son solamente físicas, sino que son solamente, muchas veces espirituales, muchas veces son planes familiares, como la crianza de un buen hijo, o tener una buena carrera universitaria, tener un buen empleo, tener felicidad, gozo, paz en la vida. Aleluya. Y en esta noche el Señor nos ha traído para hablar lo que nos enseña la Biblia sobre cómo podemos construir nuestras vidas y nuestros planes de manera eficaz y que permanezcan. Aleluya. Porque ciertamente muchas veces dentro de nuestros esfuerzos nos preguntamos: ¿por qué mi obra no permanece? ¿Por qué por más que trato mi matrimonio no logra ser estable? ¿O por qué por más que me esfuerzo mis hijos no quieren buscar a Dios? ¿O mis hijos no quieren hacer las cosas bien? ¿O por más que trato las cosas siempre me van mal con mis amistades? Aleluya. Y lo que trato de construir nunca permanece, siempre se tambalea y parece que nada, aleluya, puede salir bien. Gloria al Señor. Por eso es tan importante aprender cómo construir en la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que un día, amado amigo y hermano que me escuchas, nuestras obras serán probadas y solo las que sean hechas correctamente van a permanecer. La Biblia nos enseña que un día cada uno de nosotros vamos a estar delante de la presencia de Dios. Y aunque terrenalmente algunas obras parezcan estar firmes o parezcan tener un buen propósito, cuando estemos delante de Dios, Dios va a probar cuántas de esas obras van a recibir recompensa, cuántas de esas obras valieron la pena. Aleluya. Así que para traer esta enseñanza, quiero compartir los versos bíblicos del libro de Lucas, capítulo 14, versos 28 al 30. Y dice así la poderosa palabra del Señor, Lucas capítulo 14, versos 28 al 30. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Así que Jesús, como el Maestro perfecto, aleluya, el Rey de reyes y Señor de señores, la misma sabiduría de Dios encarnada, está explicando a través de esta parábola de la construcción de una torre, que cada una de las personas que quieren seguir al Señor, primero tienen que sentarse y tener en su corazón una disposición real de servirle. Jesús, desde que empezó su ministerio, aleluya, comenzó diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento incluye un cambio de mentalidad y un cambio de vida. Cuando nos damos cuenta que delante del Señor estamos faltos,
Porque ciertamente dice la Escritura, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos de alguna forma u otra hemos pecado, por tanto todos necesitamos un Salvador. Por eso cuando Cristo pisó esta tierra, aleluya, con su cuerpo de carne, comenzó a decirle a los hombres, el reino de Dios, aleluya, se ha hecho cercano. El reino de Dios ahora está disponible para cada uno de ustedes, pero tienen que arrepentirse de su maldad, tienen que aceptarme como su Señor y Salvador para tener comunión directa con el Padre. Aleluya. Y en medio de esta enseñanza que el Señor les daba, usa la ilustración de un hombre que va a construir una torre. Aleluya. Y la Biblia nos habla en diferentes partes sobre construcciones que los hombres quisieron hacer o deben hacer. Aleluya. Muchos hemos escuchado la historia de Génesis capítulo 11, cuando nos habla de la torre de Babel. Allí la Biblia nos relata una construcción que conllevó mucho esfuerzo, pero no permaneció, por la razón más importante que vamos a conocer en esta noche. Porque estaban construyendo fuera de la voluntad de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. En el principio, allá en el libro del Génesis, la Biblia nos relata cómo Dios con amor crea al hombre, y lamentablemente el hombre cede al engaño de la serpiente antigua, que es el enemigo de las almas, y peca contra Dios desobedeciendo el mandamiento que le dio. Aleluya. Porque el Señor le dijo, comerás de todo árbol, pero del árbol del fruto del bien y el mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres vas a morir. Pero lamentablemente la Biblia dice que solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchos males. Por tanto, al hombre desobedecer, se rompe la comunión con Dios, muere espiritualmente y empieza un proceso de envejecimiento, de enfermedades. Y por eso hoy en día es necesario que todos mueran y después pasen a un juicio, como dice Hebreos 9:27. Nos dice la Biblia que el hombre continuó corrompiéndose hasta el punto que el Señor determinó el fin de todo ser, pero halló gracia delante de sus ojos un hombre llamado Noé. Una historia muy conocida que seguramente todos hemos oído. Aquel hombre que Dios lo llama porque era recto delante de Dios y le dice, tú vas a hacer un arca de madera de gofer conforme a las instrucciones que yo te voy a dar. Y ahí tenemos una construcción. Aleluya. Este hombre llamado Noé, obedeciendo a Dios en fe. Aleluya. Uno de los ingredientes más importantes que usted y yo necesitamos para construir en Dios es simplemente fe. Creerle a Dios, porque Él es el arquitecto del universo y Él es el que sabe todas las cosas. Y este hombre llamado Noé, dice la Biblia, que con temor preparó aquella arca en obediencia a Dios, aunque fue advertido de cosas que nunca se habían visto. En los tiempos de Noé nunca había caído un diluvio que inundara la tierra. Aleluya. Pero le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por tanto, la Biblia nos enseña que de todos los millones de personas que existían en la época de Noé, solamente Noé y su familia se salvaron. Y todos los demás, lamentablemente, murieron ahogados bajo la ira de Dios, porque se habían rebelado. Su pensamiento era de continuo al mal. Seguían pecando, aleluya, fornicando, alejándose de Dios, a pesar de que Noé estuvo 100 años construyendo, advirtiendo que el juicio de Dios se acercaba. Cada uno seguía viviendo como bien le parecía. Por tanto, la ira de Dios cayó sobre ellos. Y cuando Noé entró en aquella arca que comenzó a llover, la Biblia dice que la puerta la cerró Dios. Por tanto, nadie pudo entrar, porque se había acabado el tiempo para eso. Por eso en esta noche Dios nos trae a darte una palabra de esperanza, porque aún hay tiempo de construir, aún hay tiempo de entrar en la voluntad de Dios para escapar de los juicios más terribles que están a punto de caer.
juicios que nunca se han visto. La Biblia dice que va a ser una tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. Por tanto, los juicios que están a punto de caer una vez la iglesia se vaya de esta tierra van a ser peor que los del día del diluvio, cuando Noé construyó el arca. Pero lamentablemente, a pesar de que el Señor en su misericordia le da otra oportunidad a la humanidad a través de Noé y su descendencia, aleluya, porque Noé entró al arca con 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y estos hijos tuvieron más hijos, aleluya, y la tierra comenzó a poblarse. Pero lamentablemente, desde que salieron del arca, comenzaron a extraviarse de los caminos del Señor, hasta el punto que los hombres se reunieron ahí en Génesis capítulo 11, la torre de Babel. Dice la Biblia que en aquel momento todos tenían una sola lengua, un solo lenguaje, y se unieron, aleluya. Muy buenos ingredientes para construir: tener buena comunicación, tener unidad, tener un mismo propósito. Dice la Biblia que estos hombres comenzaron a inventar el ladrillo, estos hombres comenzaron a inventar la brea, así que tuvieron invenciones nuevas. Parecía que todo iba bien, aleluya, parecía que Dios estaba con ellos, pero sus corazones estaban lejos de Dios, porque la Biblia nos enseña que aquel grupo de personas dijeron: vengan, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos de un gran nombre. Por tanto, este grupo de personas lo que quería era quitarle la gloria a Dios, algo que Dios no podía permitir, porque por eso fue que Satanás lo echaron del cielo, por querer ser como Dios. Por tanto, Dios decide aquella gran construcción, aleluya, que parecía muy linda, de momento ahora es llamada Babel, confusión, aleluya. Dios mismo permitió la confusión en aquel lugar para que no destruyeran a la misma humanidad, porque el mandamiento de parte del Señor era: fructifíquense, llenen la tierra. Pero ellos decidieron hacer lo contrario: vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer una torre para que nos reconozcan a nosotros, aleluya. Por eso la Biblia advierte y dice que cuando el hombre malo comienza a prosperar grandemente, es para ser pronto y eternamente cortado. Por eso es importante construir correctamente, porque aunque delante de los hombres esa obra se vea muy linda, aleluya, hay obras que te pueden llevar al mismo infierno, hay obras que te pueden llevar a Babel, hay obras que te pueden llegar a la confusión eterna y perpetuamente separado de Dios, aleluya. Así que lamentablemente estos hombres, a pesar que tenían una obra muy bonita, estaban caminando en contra de la voluntad del Señor. Y dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 127, verso 1, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Qué triste es, aleluya, ver familias destruyéndose, ver vidas llenas de propósito destruyéndose, aleluya, porque han decidido edificar su casa sin Dios. Han decidido hacer una torre como en los días de Babel, bajo su propio nombre y su propia dirección. Y la Biblia nos está advirtiendo que si no es Dios quien edifica nuestra casa, que si no es Dios quien dirige nuestra vida, no vamos a permanecer. Aleluya. Este grupo de personas, aleluya, en la torre de Babel, que comenzó como una comunicación extraordinaria, una invención increíble, terminaron siendo los autores de esta torre. Terminaron en confusión,
una gran obra, aleluya, desperdiciada por querer robarle la gloria a Dios o por querer caminar bajo sus propias expensas. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Aleluya. Cada ser humano es una gran obra de parte de Dios, pero cuando deciden vivir sin Él, terminan en una gran obra desperdiciada, terminan en confusión eterna y en las llamas del infierno. Ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad, sino que dice la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 139, mi embrión vieron tus ojos, aleluya, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, porque fuimos escogidos en Él, dice la Biblia en el libro de los Efesios, desde antes de la fundación del mundo. Dios preparó unas obras de antemano para que anduvieses en ellas. Dios te creó para alabanza de su gloria. Fue Dios quien en lo oculto, en el vientre de tu madre, te hizo con amor, te dio vida y te trajo al mundo con un propósito. Por tanto, cada ser humano es una obra grande de parte del Señor. Pero es triste cuando esas obras que Dios hizo con tanto amor deciden darle la espalda y terminan, aleluya, desperdiciando grandes talentos, grandes dones que Dios ha depositado y sobre todo perdiendo la salvación de su alma, perdiendo la comunión eterna con Dios para la cual fuiste creado. Aleluya. Por eso el Espíritu Santo le ha placido hablarnos en esta noche sobre cómo construir correctamente para que no terminemos perdidos, para que nuestros esfuerzos y nuestra vida no sean en vano. Aleluya. Porque está escrito que es el Espíritu de Dios que nos ha enviado como embajadores por el mundo a predicar el evangelio de salvación, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es como si Dios mismo rogase por medio de nosotros: reconciliaos con Dios. En este pasaje que leímos al comienzo, como Jesús le advierte a aquellos hombres que al construir deben sentarse y calcular, les está hablando sobre la importancia de meditar en la obra que quieren hacer antes de comenzarla. Cada uno de nosotros, de las personas que me escuchen esta noche, yo les invito a detenerse y pensar: ¿hacia dónde me dirijo? ¿Qué quiero lograr? ¿Podré llegar a lo que estoy buscando? ¿Cuál es el fin de lo que estoy haciendo? Tal vez si aquellos hombres en la Torre de Babel se hubieran detenido y pensado por un momento: ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué queremos exaltar nuestro propio nombre? ¿Por qué mejor no buscamos al que nos creó y nos hizo? La historia hubiera sido distinta. Por eso el Señor a tiempo abre su voz por las calles y nos dice: detente. ¿Para dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Yo te amo y tengo propósitos contigo, pero tienes que permitir que seas yo quien dirija la construcción en tu vida. Aleluya. Así que muchos hombres con grandes propósitos han terminado en la ruina por no detenerse a buscar la voluntad de Dios. Lamentablemente, la mayoría de los jóvenes y de las personas andan ciegos buscando dinero y fama,
Pero la Biblia nos habla del hombre más famoso de su época, más rico, aleluya, popular y lleno de los bienes que todos deseaban, llamado Salomón. Y aquel hombre, lamentablemente, aunque comenzó bien, terminó apartándose de Dios, porque desobedeció las instrucciones de cómo construir una vida correctamente. Un hombre que lo tenía todo. Por eso es importante que entendamos, como leímos ahorita en el Salmo 127, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No importa las riquezas que tenga, no importa la fama que tenga, si Dios no es el centro de tu vida, aleluya, tu obra no permanecerá. Y lamentablemente este hombre, con tanto potencial que tuvo, aleluya, terminó diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aleluya, porque en su vida experimentó todos los sinsabores, experimentó momentos duros, difíciles, teniéndolo todo, porque se alejó de Dios. Aleluya. Así muchos hombres famosos, artistas, cantantes, actores famosos, millonarios, han terminado quitándose la vida, porque el vacío de su corazón solamente lo podía llenar Dios, pero ellos no lo buscaron. La Biblia dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles a través de la creación. Todos los días Dios está hablando a tu corazón, a través del sol, a través de las estrellas, a través de la luna, a través de los árboles, aleluya. Y aún tu mismo corazón que late por su gracia, diciéndote: estoy aquí, soy real, te amo, búscame. Aleluya. Antes de que sea tarde. Conocemos la historia de muchas personas que terrenalmente parecieron alcanzarlo todo, pero al final terminaron en Babel, terminaron confundidos y eternamente separados de Dios, porque no le buscaron. Aleluya. Por eso en esta noche es hora de buscar a Dios. No hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar, ni nada tan destruido que el Señor no pueda reedificar. El Señor te ama, y dice la Escritura que mejor es perro vivo que el león muerto, porque aún hay esperanza para todos aquellos que están entre los vivientes. Si estás respirando, aún tienes vida, aún tú puedes entregarle tu corazón a Cristo y recibir la salvación, porque dice la Escritura que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es por obras para que nadie se gloríe, sino por la obra redentora que Jesucristo completó en la cruz del Calvario, la que debe ser el fundamento para todo lo que quieras construir en tu vida. Porque Él es la puerta al reino de los cielos, a la comunión con el Padre y a la verdadera sabiduría. Como dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya. Así que Jesús les está hablando sobre la importancia de detenerse y meditar en lo que quieren hacer. Aleluya. El conocimiento general establece, aleluya, por lo menos 5 o 6 pasos como principios administrativos para cumplir cualquier meta. Tal vez muchos de los que me escuchan lo han oído. Aleluya. Número 1, el hombre cuando quiere alcanzar algo, ¿qué es lo que estaba diciendo Jesús? Tiene que sentarse y empezar a juntar los materiales, empezar a revisar si tiene los recursos económicos para alcanzar lo que desea.
y luego de revisar lo que tiene disponible, entonces empieza a planificar cómo poder culminar aquella obra o aquella meta que se trazó. Y dentro de esa planificación, el hombre tiene que comenzar a preparar y organizarse para entonces luego ejecutar o comenzar a hacer lo que desea en su corazón. Aleluya. Y luego sentarse y mirar si aquella obra terminó bien, qué hay que mejorar o qué hay que arreglar. Aleluya. Así que en cada obra que deseamos hacer, podríamos aplicar estos principios. Aleluya. En este caso Jesús usa este ejemplo comparando la torre con los que quieren seguirle. Yo no sé a dónde tú quieres llegar. Yo no sé cuál es la meta que tú tienes en tu vida. Pero déjame decirte en esta noche que cualquier meta terrenal se hace extremadamente pequeña con la salvación de tu alma. Porque está establecido por Dios que el cielo y la tierra como lo conocemos hoy, un día va a pasar. Que los hombres comúnmente llegan hasta unos 80 años. Y después de ahí, ¿qué pasará con tu alma? Hay muchas corrientes, muchos espíritus y pensamientos perversos en este tiempo. Muchos hombres han decidido rebelarse en contra de Dios. Querer decir que Dios no existe. Querer decir que no hay vida después de la muerte. Pero todo es un engaño. Como acabamos de mencionar, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Dios puso eternidad en el corazón del hombre, y por eso aún aquellas personas que andan lejos de Dios piensan en la eternidad, tienen tanto temor de la muerte, porque el Señor en su misericordia puso eternidad en el corazón del hombre. Así que cualquiera que sea tu meta terrenal, yo te invito como hace Jesús en este pasaje, a que te detengas y medites si vale la pena pasar una eternidad en el infierno por alcanzar esa meta terrenal. Si vale la pena seguir viviendo con un corazón vacío, seguir viviendo sin el amor de Dios por esa meta que te has trazado. Ciertamente hay muchas buenas metas en Dios. Estudiar es bueno, tener una buena profesión es bueno, tener una buena familia también es parte de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo estás construyendo? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Qué estás usando para construir? ¿Qué quieres lograr? Aleluya. Por eso es de suma importancia que medites en lo eterno, que entiendas que la eternidad es algo que nunca terminará, algo que no tiene fin. ¿Y de qué me vale tener una paz falsa por un periodo de tiempo si después que parta de esta tierra estaré eternamente en sufrimiento? Porque Jesús dijo que allí el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y no es que Dios quiere enviar a la gente al infierno, no. Porque la voluntad de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo que Dios tiene en su corazón. Pero hay solamente dos caminos. Aleluya. El camino ancho, donde cada uno puede hacer lo que bien le plazca, pero al final termina lejos de Dios. O el camino estrecho, que aunque incómodo y muchas veces difícil terrenalmente, es el que conduce a la vida eterna. Porque así como el infierno es real, también el cielo es real. Y dice la Biblia que pronto, en cualquier momento,
a la final trompeta, porque la trompeta será tocada de parte de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, donde no habrá más llanto, donde no habrá más tristeza ni dolor, ni siquiera memoria de todas las torturas que pasaron en esta tierra. Pero tenemos que estar fundamentados en Dios, comenzar a construir nuestras vidas y nuestras metas en Él, para poder ser hallados dignos de escapar, aleluya, de la ira de Dios y irnos con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya. En la construcción de la vida debemos estar dispuestos a dejar lo que sea por Jesús y no a Jesús por lo que sea. Es lamentable ver cómo las personas siempre tienen una excusa para no buscar a Dios. En el pasaje que estamos leyendo, unas cuantas líneas antes, Jesús está contando la historia, una parábola con el reino de los cielos, de un hombre que hizo un gran banquete y empezó a invitar personas a la boda, pero lamentablemente todos empezaron a excusarse. Unos decían: es que tengo una gran obra que hacer. Otros decían: es que yo acabo de casarme. Otros decían: es que tengo gente en casa y ahora no puedo. Por tanto, aleluya, la Biblia dice que el Señor de aquella boda, que es Dios, se enojó y comenzó entonces a gritar por las calles y a invitar a todo aquel que quisiera entrar. Y es lo que está haciendo el Señor en esta noche. La invitación para todo aquel que quiere está abierta al reino de los cielos por la obra redentora en la cruz del Calvario de Cristo. Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, aleluya, para que seamos salvos y podamos entrar a la cena de las bodas del Cordero y estar eternamente con Él. Pero lamentablemente, aún muchos hombres responden de la misma manera: no tengo tiempo para Dios. Cuento una historia que un día una mujer que nunca tenía tiempo para Dios llegó al cielo. Y esta mujer, mientras estuvo en la tierra, siempre que le invitaban a la iglesia decía: es que no tengo tiempo, es que ahora estoy trabajando, es que ahora no tengo tiempo para Dios. Y cuando llegó allá al reino de los cielos, el ángel le dijo: en el libro de la vida tu nombre no está escrito. Y aquella mujer decía: pero ¿cómo va a ser con tantas personas que yo ayudé? Busca bien. Y el ángel le dijo: mira, sí, tu nombre está escrito, pero no está en el libro de la vida, porque dice que nunca tuviste tiempo para que tu nombre se escribiera aquí. Aleluya. Lamentablemente un día los libros serán abiertos en el reino de los cielos. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego que arde eternamente. Aleluya. Para que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, tenemos que entrar a la vida que es Jesucristo mismo. Tenemos que permitir que Él limpie nuestro corazón, aleluya, que salve nuestra alma, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviéndonos a sus caminos. Aleluya. Así como las torres pueden tener propósitos buenos o malos, también la vida de los hombres, dependiendo de nuestras decisiones. Esta torre de Babel tenía un mal propósito, tenía un mal fin,
y era quitarle la gloria a Dios. Pero como mencionamos, también hay buenas obras, inclusive torres en la misma Biblia que eran construidas con el fin de vigilar. Eran llamadas atalaya, desde donde los soldados podían mirar y proteger a su pueblo. Así Dios quiere hacerte un instrumento de honra, aleluya, para poner en ti su nombre, salvar tu alma y aún la de tu familia. Porque la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La torre de Babel fue destruida porque iba con el propósito de buscar la propia gloria de los hombres y no la de Dios. Aleluya. Es importante que comprenda que el tiempo está a punto de acabarse, y si aún no has comenzado a construir en Dios, debes empezar ya. Que tu casa esté fundada sobre la roca, acá, para que puedas entrar al reino de los cielos. Jesús, enseñando en el libro de Mateo capítulo 5, comienza a instruir a sus discípulos a cómo construir una vida correcta para alcanzar al reino de los cielos. Y allí Jesús empieza a decirle a todos aquellos oyentes: bienaventurados, aleluya. Y empieza a mencionar lo que hacía bienaventurado, gozoso, afortunados a los hombres. Y les menciona: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados aún los que son perseguidos por causa de la justicia, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Jesús comienza a darle las instrucciones de cómo podían tener un buen fundamento y una buena vida para alcanzar el reino de los cielos, diciéndoles allí en ese sermón de Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 7, aleluya, la importancia del perdón. Jesús les enseña a sus oyentes que si ellos no perdonaban las ofensas a los hombres, tampoco Dios podía perdonarle a ellos sus pecados. Es decir, que la ira, el rencor en contra de tu prójimo es un pecado que te impide la entrada al reino de los cielos. Yo no sé lo que te hicieron, pero si el Señor te manda a perdonar, es porque con su ayuda tú puedes hacerlo. Aleluya. Cuando tú miras a la cruz del Calvario y te das cuenta y contemplas cómo Jesús padeció por amor a ti y por amor a mí, vas a recibir fuerza para poder perdonar cualquier agravio que te hayan hecho aquí en la tierra. Porque lo que Jesús pasó por nuestros pecados no fue cualquier cosa. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Aleluya. Que la ira, aleluya, el fuego de la ira de Dios que correspondía a nuestros pecados fueron sobre Jesús en la cruz del Calvario. Porque Él voluntariamente, como Cordero perfecto, decidió entregarse por amor para poder pagar el precio y nosotros ser salvos. Aleluya. Por tanto, en aquel sermón Jesús comienza a armar a sus oyentes, darle las herramientas para que puedan construir y permanecer y de ser salvos. Y les dice: es necesario que perdonen. Les dice: es necesario que ustedes sean la sal de la tierra, que sean diferentes, que estorben la maldad,
que estorben el pecado. Es importante que seas luz del mundo, que a pesar de la oscuridad que estés viendo alrededor, que a pesar de que nadie quiera buscar a Dios, que a pesar de que nadie quiera ir a la iglesia, que a pesar de que las personas quieran convivir sin casarse, que a pesar de que las personas quieran vivir de espalda a Dios, ustedes no pueden hacerlo. Ustedes tienen que ser luz del mundo para que un día, cuando yo venga a buscar a mi pueblo, lo halle correctamente y sean arrebatados. Jesús les dice: mirad que no sean engañados. Jesús les advierte que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, porque el Señor sabía que parte de las herramientas que necesitarían para permanecer firmes era la palabra de verdad, la Biblia, que es Cristo mismo. Y le advierte a aquel grupo de discípulos en amor que muchas personas iban a venir solamente para engañar, y ellos no debían dejarse llevar solamente por lo que les dijeran, sino por la forma en que se comportaran. Y con muchas otras exhortaciones, Jesús les enseña sobre todo del amor, diciéndole que amen a su prójimo, que amen aún a sus enemigos, aunque en la antigüedad no era así, porque cualquier persona es capaz de amar al que le ama, pero solamente una persona transformada por el poder del Espíritu de Dios es capaz de amar al que lo aborrece y al que lo persigue. Y amado amigo que me escuchas, cuando Jesús termina todas sus enseñanzas en el Sermón del Monte, les dice como conclusión: aquellos que escuchen mis palabras, aquellos que escuchen mis advertencias, pero no las sigan, yo le voy a comparar a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Y cuando vino el tiempo difícil, y cuando vino el tiempo de tempestad, o cuando venga el juicio, esa casa no permanecerá, porque estaba fundada en la arena. Estaba fundada bajo los propios esfuerzos y parámetros humanos. Pero les dice: el que escuche mis palabras y las obedezca, yo lo voy a comparar a un hombre prudente que se esforzó, que se negó a los deseos del mundo, que cavó y ahondó y hizo su casa sobre la roca. Y cuando venga el día malo, cuando venga la tormenta, y aun cuando venga el día del juicio, esa casa permanecerá firme, porque fue fundada sobre la roca. Aleluya. La roca inconmovible se llama Jesucristo de Nazaret. Y para comenzar a construir sobre esta roca, seremos quebrantados. Dios nos va a transformar, pero es para su gloria y para bendición nuestra. Por eso dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Dios te va a hacer una nueva criatura. Pero sobre aquellos, aleluya, que la roca caiga, dice la Biblia que serán desmenuzados. Por eso aún, aleluya, sobre 500 años antes de que Cristo viniera a esta tierra, le fue revelado un hombre llamado Daniel, todos los reinos que se levantaron en su tiempo y los que proseguían, aleluya, el reino de los medo-persas y aún hasta el reino de los romanos y el reino actual. Y en la visión que Dios le revelaba a aquel hombre llamado Daniel, todo culminaba
con una piedra no cortada con mano de hombre, que caería, desmenuzaría todos los reinos de la tierra y establecería un reino eterno aquí. Esa roca se llama Jesucristo de Nazaret y quiere que tú seas parte, aleluya, de lo eterno. Pero es necesario que te decidas a construir en Cristo en esta noche. ¿Cuánto diste tantos esfuerzos vanos? Aleluya. ¿De qué vale ganar el mundo si al final se va a perder tu alma? Aleluya. Hoy es día de salvación. Hoy es día de comenzar a construir correctamente tu vida. Como leíamos ahorita en la palabra, yo te invito a que tú te sientes y calcules y entiendas que es importante seguir a Cristo con todo tu corazón y no a media. Porque cuando Jesús estaba dando esta enseñanza, usted sabe qué ocurría. Dice la Biblia que una multitud le seguía y Jesús, volteándose, les comenzó a hablar y a decir: el que quiera venir en pos de mí tiene que amarme más a mí que a su madre, tiene que amarme más a mí que a sus hijos, tiene que amarme más a mí que a su propia vida. Porque ese es el primer mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amar a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Así que en varias ocasiones vemos que Jesús sabía que detrás de las multitudes muchas veces se escondía maldad. Por eso habla de dos caminos. Y lamentablemente por el ancho, por el que el hombre puede vivir como bien le parezca y parece que nada ocurrirá, hay perdición. Aleluya. Porque Dios traerá toda obra encubierta a juicio, sea buena o mala. Aleluya. Así que en esta noche, gloria al Señor, te invito a que construyas tu vida en Dios. Aleluya. A que entiendas que los brazos del Señor están abiertos, esperando a que tú vengas a sus pies. Por eso la Biblia dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Dios quiere que todos sean salvos, pero lamentablemente ese es su deseo como Dios de amor. Pero Jesucristo dijo de la siguiente manera: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús hizo un llamado y dijo así: el que quiera. Ahí está la respuesta a muchas preguntas en tu mente. ¿Por qué las cosas están así? Porque es lo que el hombre quiere. Aleluya. ¿Por qué pasa lo que pasa? Porque el hombre ha tomado esa decisión. Así que en esta noche te invito a que le abras tu corazón a Jesús. Porque no importa lo que haya ocurrido, ni en la condición que tú estés, de algo sí yo estoy seguro, y es que Él quiere salvar tu alma. Porque está escrito y dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Dios mismo es el que nos habla a través de la palabra, el que nos llama y desea nuestra salvación. Así que en esta noche te invito a que te acerques hasta este lugar. Queremos orar por ti, aleluya. Queremos que tu vida sea estable, firme, que construyas conforme el deseo de Dios y puedas escapar de la ira que se aproxima, y sobre todo puedas tener una vida eterna en el cielo, que es lo que Cristo desea para ti. Aleluya. Así que vamos a orar en esta noche, anhelando que todas aquellas vidas que estén en necesidad, si estás enfermo, aleluya,
Si necesitas oración, si necesitas paz, aleluya, si aún no le has entregado tu corazón a Cristo, te invitamos a que te acerques aquí. Quiero orar por ti, aleluya, para que el Señor cumpla su propósito en tu vida. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús.